no busqué un libro difícil de encontrar porque a veces nos cuesta, pero en los evangelios es fácil de encontrar esas porciones. Que leemos el capítulo 9, versículo 57. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo y del Santo Espíritu, que dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús, y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y le dijo otro, y le dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos, y tú ve, anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. La porción que hemos leído es una porción quizás que más de alguna vez usted la ha leído. Es una de aquellas porciones que han sido quizás predicadas en muchas ocasiones. Pero yo me quiero enfocar en esta hora acerca, y quiero hablar más bien acerca del tema del precio del discipulado. Porque fíjense, cuando todos venían queriendo ser seguidores de Jesús, vino también un escriba, dice la Biblia. Este era un escriba, el que vino a Jesús, que vino, se acerca a Jesús para ofrecerse, poder ser un discípulo y poderle seguir a donde quiera que él fuera. Este escriba dice que se vino y se ofreció para poder ser parte de los discípulos, porque todos venían y querían ser discípulos. No sabemos cuál era el motivo, no sabemos cuál era su intención, no sabemos cuál era el fin de él, el poder venir y decir: yo quiero seguir al Señor. No sabemos, porque él ya era escriba y viene y le dice, porque así dice Mateo, dice que era un escriba el que vino y le dijo: Señor, te quiero seguir. Pero no sabemos cuál era lo que a él le motivaba. Porque fíjense, el querer ser un discípulo de Jesús era algo quizás para él en ese momento era quizás pensar que y lo iba a tener todo, porque Jesús suplía las necesidades de sus discípulos, cual fueran. Si eran dispuestos, el Señor proveía para que ellos pagaran los impuestos. Si era comida, Él proveía para el alimento. Si alguien tenía un familiar enfermo, el Señor se los sanaba. Pero este hombre, al venir a ofrecerse, a ser un discípulo, hermano, sin antes, sin un previo examen de que eso quería para su vida, era, era raro, ¿verdad? Que sí, porque mire, nadie puede querer ser un discípulo del Señor sin antes poder estar preparado, sin antes haber hecho un examen de lo que quiere para su vida. El poder ser un discípulo del Señor no es fácil. No es fácil. Yo no sé, hermano, en el momento que usted ha venido al Señor, yo no sé qué lo ha motivado a poder ser parte del pueblo del Señor. Yo no sé qué lo ha motivado, qué lo motiva cada día. Pero no es nada fácil el poder ser un discípulo del Señor. Pero si yo le pregunto, ¿qué lo motiva a usted a ser un discípulo del Señor? Usted me puede, quizás muchos pueden decir: mire, yo soy un discípulo del Señor, pero yo no fui el que decidí ser un discípulo del Señor. Al menos yo en lo personal, hermano, yo nunca decidí ser un discípulo del Señor. Fue el Señor el que me eligió a mí. Yo no estaba buscando en ningún momento, cuando yo no era cristiano, yo no estaba buscando al Señor. Era el Señor el que me buscó a mí, me encontró. Y desde ahí en adelante, yo sé lo que quiero para mi vida, y es poderle dar al Señor, aquel que lo dio todo por mí, darle lo mejor que él se merece. Pero este hombre que viene y se ofrece al Señor, muchos dicen que cuando una persona viene y se ofrezca, no le dé nada, porque esa persona, a ver qué son las motivaciones que lo traen. Entonces este hombre viene y se ofrece al Señor,
pero como el Señor conoce las intenciones del corazón de cada uno de nosotros. Alguien puede decir, fíjense, es como cuando uno viene para este país y dice, no, yo cuando llegue a Estados Unidos le voy a servir al Señor. Si el Señor me permite llegar allá y tener un trabajito, porque todos lo decimos pequeño, decir, mira, Señor, dar un trabajito, me da un carrito, me da esto, yo le voy a servir al Señor. Y el Señor, si Él nos hablara en ese momento, si el Señor en ese momento nos enfrentara, no sé qué nos diría, porque el Señor conoce el futuro de nosotros. Este hombre, no sé qué lo motivaba a él, si era la emoción o era una realidad, ¿verdad? Porque a veces la emoción, nosotros somos emocionalistas. Una emoción a veces nos ha ido tan bien y decimos, Señor, si yo hago este trabajito, Señor, te voy a dar el 10%, te voy a dar el 10% si me das este trabajo. Pero cuando nos lo da el Señor, ya decimos, no, esto lo necesito, el Señor sabe que tengo que hacer esto, ¿verdad? O uno dice, bueno, si el Señor me da esto, yo voy a hacer esto. Entonces, emoción o realidad. Es el punto importante. Emoción o realidad. ¿Qué lo llevaba a este hombre a venir y a ofrecerse al Señor? Yendo ellos, uno dice, le dijo, en el camino, te seguiré a donde quiera que vayas. Le dice, fíjense, hermano, el ser un discípulo del Señor no es fácil. Este escriba que tenía toda la intención de seguirle, pero no sabía que el seguir a Jesús no era fácil. No es fácil seguir al Señor, o sí, hermano, no es fácil, ¿verdad? El Señor demanda mucho de nosotros. El Señor demanda mucho más de lo que nosotros pensamos que Él demanda de nosotros. Tiene sus complicaciones, mire, no es cómodo a veces. Y si entre más usted va escalando, entre más usted va escalando en la obra de Dios, se va escalando, usted dice, no, yo quiero servirle al Señor. Si usted decide servirle al Señor, no es fácil. Cada día será más difícil, cada día será más difícil. Tiene sus complicaciones, no es fácil. Jesús le dijo a este hombre, porque sabe, el Señor sabía, le dice, ok, quizás este hombre estaba acostumbrado a la comodidad, a estar cómodo, a estar tranquilo, durmiendo, descansando, bien a gusto. Y el Señor, ¿qué le contesta? Versículo 58 dice, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nido. Pero le dice, tú estás viniendo a mí, ¿sabes qué tengo yo para ofrecerte a ti? ¿Verdad? ¿Qué tenía el Señor para ofrecerle? Porque todos queremos que el Señor nos dé abundancia, ¿verdad? Sí, y sabemos que Él nos puede dar en abundancia. Eso lo tenemos claro. Que Dios nos puede dar de todo, nos puede dar el Señor, pero Él nos va a dar cuando Él sepa que lo que nosotros necesitamos no nos va a sacar de las cosas buenas, sino Dios le va a dar lo que usted necesita, no lo que usted no necesita, porque Dios sabe de qué tenemos necesidad nosotros. Por eso a veces clamamos a Dios y le pedimos al Señor, haz esto, Señor, haz esto. Y el Señor no lo hace porque si lo hace, el Señor sabe que nosotros nos vamos a descuidar de Él y nos vamos a apartar. Este hombre, él viene y se le ofrece al Señor, pero quizás él estaba acostumbrado a la comodidad de todo, a tenerlo todo. Y el Señor le dice, los animales, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar la cabeza. O sea, le dijo el Señor, si quieres venir a ser mi discípulo, está bien, pero yo no tengo nada que ofrecerte a ti. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo se ha de haber sentido este hombre? El seguir al Señor con frecuencia implica hacer sacrificio con un costo muy alto. Fíjense, hermano, que entre más usted pueda servirle al Señor, entre más usted pueda ir creciendo y puede ser usted un discípulo del Señor, y eso tiene un costo, tiene un precio muy alto que hay que pagar. A veces sin recompensa. Fíjate, la obra de Dios a veces, si hace la obra de Dios, ¿quiénes quieren servir al Señor, hermano? Ahora que estamos en proyecto de estar ya en un local y hacer cuántas cosas hay que hacer, hermano. Yo quisiera hacerlas todas de un solo, pero yo sé que es un proceso que hay que ir haciendo, hay que ir haciendo un proceso, pero uno, hermano, a veces quiere hacer la obra de Dios y quisiera tanto, hacer tantas cosas. Uno quisiera multiplicarse, quisiera ser líder, quisiera ser anfitrión, quisiera ser supervisor, quisiera ser predicador, quisiera cantar, quisiera hacer todo, ¿verdad? Uno quisiera. Y fíjense, hermano, a veces el seguir al Señor, el servir al Señor es un precio muy alto, es un sacrificio muy alto. O sea, tiene un costo muy alto, a veces sin recompensa, ¿sabe? Escuche bien, a veces usted le va a servir al Señor y le servirá de una manera que a veces usted no recibirá recompensa aquí en la tierra.
no va a recibir recompensa o quizás alguna seguridad terrenal. Yo no sé, hermano, aquí es cómodo servirle a Dios, pero donde nosotros venimos de servirle a Dios, si usted preguntara de dónde venimos nosotros para sirviéndole a Dios, nos hemos dado cuenta de qué momentos hemos tenido para poder servirle a Dios. Han sido costos muy altos, hemos tenido que pagar el precio muy alto. Entonces, no hay discipulado sin desprendimiento, sépalo bien, hermano. Estos puntos tómelos en cuenta, así que después usted me los pide. No hay discipulado sin desprendimiento. Si usted quiere ser un discípulo del Señor, gloria a Dios. Pero usted no va a ser un buen discípulo si no se desprende de nada. Si usted no deja nada. Los discípulos dicen que lo dejaron todos por servir al Señor. Todos lo dejaron por servirle a Él. Entonces es importante que cuando tomamos la decisión de servir al Señor, cuando tomamos la decisión de seguir al Señor, esa es la mejor decisión que hemos tomado. Sí, ser un discípulo del Señor es la mejor decisión, pero esto implica vivir una vida sin comodidades, quizás a veces. Una vida quizás a veces de pobreza, hermano, no porque el Señor le tenga pobreza, sino porque a veces, hermano, implica tanto el estar metido en la obra de Dios que a veces no hay recompensa terrenal, sino recompensa en los cielos. Dejándolo todo, le siguieron los discípulos. Este hombre, en este momento que él estaba tomando la decisión de querer servir al Señor, el Señor le dice: espera, detente, tú no lo has planeado quizás. Tú quizás no lo has pensado, no has tenido un previo examen de en verdad lo que tú quieres para tu vida. Porque le dice: las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nido, pero yo no tengo ni a dónde recostar mi cabeza. Yo no tengo a dónde. El Señor le dijo: yo no te puedo ofrecer lo que tú estás buscando. Pues eso es lo que el Señor le quiso decir. Quizás él estaba buscando algo terrenal, pero el Señor le dice: no, espera. Porque a otros el Señor solo les decía: vengan y síganme. Y les decía: síganme. A ellos les estaba ofreciendo otro. ¿Y por qué a este no, verdad? Era porque este hombre, quizás sus intenciones de seguir al Señor eran basadas a sus necesidades quizás terrenales, ¿verdad? Y el Señor no tenía nada terrenal para darle en ese momento. El Señor no tenía nada que ofrecerle a él. Entonces el Señor le dice: espera, hazte un examen, yo no tengo a dónde. Entonces, decíamos que el discipulado, o sea, más bien el discípulo, o más bien no hay discipulado sin desprendimiento, sin dejarlo todo. A veces hemos tenido que dejar todo, hermano. A mí no me pregunte de eso, ¿verdad? Usted me pregunta si qué tengo que haber dejado yo para servir al Señor. No tengo que decirle, no tengo que darle testimonio. Usted tiene que hacer, cada quien, hermano, debe decir: yo qué he dejado por servir a Dios, qué me he forzado, qué he tenido, de qué me he desprendido yo para servir al Señor, de qué he tenido que hacer para el Señor. O sea, a veces hacemos cosas y decimos: no, hoy no me voy a comprar esto porque quiero ahorrar un dinerito. Hoy voy a hacer esto porque quiero, no me quiero endeudar. Dice uno: no quiero tener deudas. Entonces, pero para el Señor, ¿qué hemos hecho? O sea, es importante. El seguir a Jesús significa tener una vida a veces itinerante. ¿Qué significa eso? Que a veces uno no tiene un lugar específico. Fíjense, cuando uno comienza el liderazgo de célula, bueno, nosotros somos una iglesia celular, por lo tanto, yo me acostumbré desde muy joven que comencé a servir al Señor, a ser un líder. Yo me acostumbré a estar en una célula aquí y a veces ya estaba bien acostumbrado, ya tenía mucha asistencia, muchos hermanos que me esperaban, que invitábamos, pero de repente venía el supervisor y me decía: hermano líder, usted me funcionó bien esa célula, ahora lo voy a mandar a otra célula nueva que vamos a comenzar. Y a veces, hermanos, me tenían que mandar a otro lugar y yo decía: qué tremendo, que ya había hecho crecer. Y yo decía: y ojalá que el que venga aquí cuide bien a esos hermanos que yo dejé. Pero cuando comencé en el supervisorado, yo me desprendía de tan fácil de la gente, decir: bueno, estaba de supervisor aquí, de repente me iba a otro sector, pero yo aprendí a ir de un lugar a otro, porque yo sabía que yo no me pertenecía a mí mismo, sino le pertenecía al cuerpo de Cristo, ser de bendición para otro. Entonces la vida del discipulado o del discípulo del Señor a veces es itinerante. Debemos entender esa verdad. Nunca debemos decir: no, esto me pertenece aquí en la tierra. El seguir a Jesús, más bien el seguir a Jesús y ser un discípulo es tener una vida, no es tener una vida resuelta. Fíjense, eso también debe de saberlo.
que usted puede decir, no, es que el hermano, él ya puede servirle al Señor porque él ya tiene una vida resuelta, ya tiene años aquí, él ya lo logró, ya lo consiguió todo. No, el ser un discípulo del Señor, hermanos, ser un discípulo del Señor no es tener una vida resuelta. Es decir, no, es que el hermano ya le fue bien, ya tiene dinero en el banco, ahorró, acumuló dinero, por lo tanto ya les puede servir al Señor. O puede decir otra persona, yo le voy a seguir al Señor, o yo le voy a servir al Señor cuando yo ya haya logrado una buena cuenta en el banco, cuando yo tenga un carro que ya me guste, cuando tenga mi familia toda, entonces le voy a servir al Señor. ¿Será así, hermanos, que hasta entonces le vamos a servir al Señor? No, a Jesús se le sirve, hermano, a Jesús se le sirve cuando uno no tiene nada, hermano, también. O sea, no tiene que esperar usted, no tiene que esperar tener una vida resuelta para servir al Señor o para decir yo voy a servir al Señor. Es solamente, ¿saben, hermanos? El servir al Señor es solamente no tener apego a nada terrenal. El servir al Señor solamente es no tener apego a nada, hermano. El servir al Señor solamente es decir, yo le quiero servir al Señor, yo no me voy a pegar a lo terrenal que tenga. Hermano, tu terrenal pasa. ¿Sabe qué es lo bonito que uno tiene cuando pasan años de servir al Señor? Yo lo puedo decir por testimonio vivo. Yo tengo 25 años sirviéndole al Señor, sirviéndole todos los días, no parando, hermano. ¿Sabe qué he logrado materialmente? No me pregunte. Pero ¿sabe qué he logrado espiritualmente? He logrado el poder ser de bendición para otros. Si yo le contara cuántos hermanos les he hablado del Señor, ya ni me acuerdo. Pero los que han perseverado hasta el día de hoy, yo les hablo y les puedo llamar y decirles, cuéntenle el testimonio de lo que el Señor ha hecho a través del mensaje, a través de un momento, a través de un momento de estar ahí con ellos, aconsejándole, motivándole, orando por ellos, ayunando por ellos, que en las noches cuando a veces hermano le llaman a uno, hermano, ore por mí, uno está ahí, ¿verdad? Diciendo yo voy a orar por él. Entonces, el servir al Señor no se trata de que usted ya tiene la vida resuelta y que dice, no, yo hasta cuando ya tenga todo ya, entonces le voy a servir al Señor. No. Es solamente no tener apego a nada terrenal. Es solamente decir, yo me desprendo de lo terrenal. Porque le dijo el versículo 59, le dijo a otro, sígueme. Y le dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, deja primero que vaya y entierre a mi padre. Dicen muchos comentaristas que este hombre no era que su padre se había muerto, sino que quizás posiblemente era el hijo primogénito del padre. Y la obligación más bien que él tenía, el primogénito, era de que él, al morir su padre, él tenía que enterrar al padre porque se iba a quedar con la herencia. Entonces este hombre no era que en ese momento, porque imagínense, de un entierro en Israel se acostumbraba que si una persona moría, en el mismo día le enterraban. Porque el poder estar con los muertos era contaminación, por lo tanto lo enterraban en el mismo momento, por lo tanto no estaba hablando de ir a enterrar en ese momento al padre, sino que le dijo, espérame Señor, espera que me muera mi padre y luego yo te voy a servir. Usted ya lo ha pensado así, ¿verdad? Voy a hacer primero esto para poder servir al Señor. No lo esté pensando, hermano, porque el Señor, ¿qué le dijo al hombre? ¿Qué le dijo el hombre? Sí, está bien, yo sé que así tiene que hacer. No, pero cuando el Señor te llama, cuando el Señor lo llama a uno, hermano, no espere para mañana. No deje para mañana, como dice un dicho por ahí, no deje para mañana lo que debes de hacer ahora. O sea que ahora, hermano, es el llamado de parte de Dios que nos llama, que nosotros tener que decidirnos por servirle a Dios. Es la mejor decisión que podemos tomar, la mejor decisión que podamos decidir. No es que usted diga, no, hermano, es que yo necesito arreglar todos mis problemas primero para servirle al Señor. Comience ahora a servirle al Señor y después, hermano, el Señor le va a ayudar para arreglar sus problemas. Comience a servir. Usted puede decir, no, es que yo, porque ahorita no le puedo servir al Señor porque estoy enfermo. ¿Sabe cómo le servía Pablo al Señor? Enfermo. ¿Sabe cómo le servía Timoteo al Señor? Enfermo. ¿Sabe por qué Pablo le dice a Timoteo que tomara vino? Porque por su enfermedad que él tenía, porque él padecía de una enfermedad. ¿Sabe cuántas veces Pablo le dijo al Señor, quítame este aguijón, porque podía ser una enfermedad que él tenía? Decía, Señor, quítame este aguijón. ¿Qué le dijo el Señor? Bástate de mi gracia, Pablo. Bástate de mi gracia, no lo sano nunca. Pero eso lo detuvo a Pablo, no, ¿verdad? Pablo dice que lo llenó todo, dijo él que desde Jerusalén y todo el lírico, dijo él, lo que era el Asia Menor en ese momento, lo llenó del evangelio.
Entonces, ¿qué nos manda Dios a nosotros? A que no importando, hermano, lo que nosotros tengamos, le sirvamos al Señor, que le podamos servir a Dios. Porque eso es lo importante, hermano. No es decir, hasta que el Señor me sane, le voy a servir. Yo, sabe, un tiempo estuve muy grave, hermano. No es por nada que yo llegaba a la célula y predicaba. Yo nunca le dije a los líderes que estaban, perdón, al anfitrión que yo estaba enfermo. Yo predicaba y yo a puras penas me iba para la casa y me iba muriendo a la casa. Y llegaba y a veces terminaba casi llorando después del estudio. Yo me iba y nunca le dije. Yo solo le decía, Señor, yo sé que un día me vas a sanar. Yo sé que un día me vas a hacer una obra en mí. Y hasta que el Señor me sanó, pero ¿sabes? Nunca dije yo, no voy a ir este sábado porque estoy bien enfermo. Y a veces le decía a mi esposa, cántame los coros. Y mi esposa me decía, no, yo voy a predicar, lo veo bien mal. Y yo decía, no, eso no. Yo decía, solamente, le decía yo, solamente que la enfermedad sea en la garganta y la pierda mi garganta, no voy a predicar. Pero si no, aunque sea de arrastrada, le decía yo, voy a predicar. Pero como mi problema era la enfermedad en el estómago, no era problema que yo predicara la palabra de Dios. Porque ¿sabe qué? El servirle a Dios no hay que esperar que hasta que uno ya está libre de todo, libre de enfermedad, libre de deudas, libre de todo. Entonces le voy a servir al Señor. ¿Sabe? Lo que nos impide servirle al Señor es que estemos en pecado. Pero de ahí lo demás, hermano, las puertas están abiertas para servir al Señor. Porque hay que pagar el precio de ser un discípulo del Señor. O sea que decíamos bien, apunte esto. El servir al Señor no significa que su vida ya está resuelta, ya no tiene de qué preocuparse en la vida, ya no tiene problemas familiares, ya no tiene problemas económicos, ya no tiene enfermedades, entonces le va a servir. No, le sirve al Señor por agradecimiento, ¿verdad? Por agradecimiento a lo que Él ha hecho en su vida, hermano. Yo le sirvo porque el Señor ha hecho grandes cosas en mi vida. Y solamente, hermano, es cuando uno se despega de todo aquello, es que uno le puede servir al Señor. Uno siempre, hermano, uno siempre tendrá obstáculos para qué servir al Señor o decir, Señor, acepto el reto, acepto servirte a ti. Porque el seguir a Jesús no es estar desocupado. Porque muchos, no, es que todos le sirven a Dios porque están desocupados, no tienen nada que hacer, dicen. Así piensan, hermano. Muchos piensan que uno es haragán, que no hace nada, que no tiene nada. Dicen, no, este no hace nada, pero eso le sirve a Dios, pero solo pasa en la iglesia. No, hermano, la vida cristiana no es de desocupado. Dios nos ha puesto a hacer grandes cosas. ¿Sabe, hermano? Cuando usted es desocupado, lea la Biblia. Ahí tiene tiempo para hacer. ¿Sabe, hermano? Esto servirle a Dios es un trabajo, pero un trabajo bien pagado por el Señor. Muchos piensan que los que servimos a Dios somos desocupados. No, hermano, no estamos desocupados. Estamos trabajando para el reino que no es terrenal, que no es algo perecedero, que se termina cuando usted se muere. Es un reino que cuando usted muera, sus obras continuarán. Pero si sabe, hermano, que lo que usted trabaja aquí, así como se afana y nos afanamos, ¿sabe cuánto tiempo le va a durar ese afán? Y todo eso lo que usted hace hasta que usted se muera, hermano. Ahí se acaba. Va a ver que peleando se van a quedar su familia por lo que usted dejó. O sea, no le va a ayudar. Esas obras se quedarán allá. Aquí se van a quedar. Pero ¿qué sabemos lo que usted hace para el reino de Dios? Sus obras continuarán. Cuando llega allá el Señor va a venir, hermano, en lo que se le llama el umbral después de la muerte, que nomás usted muere, su cuerpo, hermanos, queda ahí y su alma comienza a irse, a despegarse, su alma y su espíritu comienza a salir del cuerpo. Allí es cuando el Señor viene y viene con todo, a llevarse todo lo que usted hizo en vida. Usted le sirvió, en lo poco le sirvió al Señor, pero el Señor lo lleva allá para darle su recompensa. Cuando venga el tribunal de Cristo, ahí estará su recompensa de lo que usted hizo aquí en la tierra. Si usted le sirvió como le sirvió, ahí estará, hermano. Las motivaciones por las cuales usted lo hizo. Si lo hizo por agradecimiento o solamente para que lo vieran. Si yo lo hago solamente para que me miren, mi recompensa aquí estará. Pero si lo hago para amor al Señor, por amor a lo que Él ha hecho en mi vida, la recompensa ya estará allá en los cielos. Porque le dijo al otro, mira, al primero, al escriba le dijo, no. Porque él no tenía resuelto haber dejado todo para servir al Señor. Pero a este le dije, sígueme. Le dijo el Señor, sígueme. ¿Sabe? Los llamados de Dios son diferentes a cada uno. Usted no puede hablar del llamado que Dios le hizo a otro. Yo siempre les digo a los hermanos y siempre les digo, y siempre va a escuchar que yo le diga, mire hermano, usted no, su llamado de parte de Dios no es como el mío. A mí me ha hecho un llamado demasiado. E incluso a mis hijos les digo,
el llamado que yo recibí no es lo mismo que a ustedes les va a hacer el Señor. A mí me hizo un llamado desde el primer día que el Señor me llamó. Es algo que yo no tiene explicación de las cosas que el Señor me ha entregado a mí. Entonces, nadie puede decir del llamado de otro. A cada quien Dios se lo hace diferente. Pero sepa, hermano, que usted necesita poder saber a qué el Señor lo ha llamado, ¿verdad? Porque en este caso dice que le dijo a sígueme. Pero le dijo, tenía una excusa: deja primero ir a enterrar a mi padre, deja que se muera mi padre y luego te voy a seguir. O sea que el servir al Señor, el seguir al Señor, es no estar desocupado. Tenía algo que hacer, ¿verdad? No estaba desocupado en ese momento. Pero ¿qué le dijo el Señor? Deja que los muertos entierren a los muertos. No le dijo, ok, está bien, vete, entiérralo primero, deja que se muera tu padre, cobra tu herencia y después me sigue. Eso le dijo el Señor. No, ¿verdad? No le dijo eso. ¿Por qué? Porque, ¿sabe? El seguir al Señor no es de estar desocupado, ni esperar a estar sin hacer nada para servirle. ¿Cómo ve eso, hermano? O no esperar hasta cuando yo no tenga nada que hacer, entonces le voy a servir al Señor. No, servir al Señor o seguir al Señor no es de esperar hasta estar sin hacer nada para poderle servir al Señor. Ahora estoy desocupado, ahora sí le voy a servir al Señor. Hoy voy a ir al culto porque hoy no tengo nada que hacer. En lugar de quedarme viendo la televisión, viendo redes sociales, voy a ir a la iglesia. No, al Señor no se le sigue porque no tiene nada que hacer. Dios llamó a ocupados. Dios llamó a gente que estaba haciendo algo. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Allá estaba cosiendo las redes. Allá estaba custodiándola. Cuando venía el Señor dijo, Pedro, ven en pos de mí, te haré pescadores de hombres. Cuando llegó de Mateo estaba allí. Ahí estaba cobrando impuestos, tenía su negocio de impuestos tenía. Y el Señor le dice, ven en pos de mí. Y dice ¿qué dice ellos? Dijeron, no, dejaron. Pedro dejó las redes y dejó la lancha, ¿verdad? Dejó el barco pesquero que tenía. Mateo dejó aquel banco de tributos cobrando. Imagínate que a ver cuánto robaba él, ¿verdad? Cuánto dinero se echaba a la bolsa. Pero lo dejó todo por servir al Señor. El Señor no llamó a gente desocupada. No dice que aquellos no estaban haciendo nada. Ni cuando llamó a Natanael, que estaba debajo de la higuera. Él estaba ahí trabajando, estaba haciendo algo ahí. Cuando el Señor viene y los llama, le dice, vengan en pos de mí. Y los comenzó a hacer sus discípulos. O sea, sabe, hermano, que es importante estar convencido de lo que queremos hacer en el Señor. Es importante saber qué es lo que quiere para su vida. Sabe, hermano, yo siempre digo a los jóvenes, sabe, yo les digo siempre dos cosas. Deben saber qué quieren hacer en el futuro. Yo no percibo de un joven que no diga, yo no sé qué quiero hacer. Yo siempre, ¿cuál es tu carrera favorita? Les digo yo. ¿Qué vas a hacer? A veces dicen, no, yo no sé. Yo digo, no, tienes que saber. Tiene que saber dos cosas que yo les pido siempre. Les digo, ¿con quién me voy a casar y qué es lo que voy a estudiar? Yo siempre, cuando era joven, así decía, ¿con quién me voy a casar y qué es mi carrera que yo quiero? Esas eran siempre mis dos metas. Siempre decía, Señor, ayúdame a poder hacer lo que a mí me gusta. Pero eso era lo que yo le podía pedir al Señor. Entonces nosotros sabemos y debemos saber que debemos estar convencidos qué es lo que queremos hacer. O sea, no estar caminando entre dos pensamientos. Porque dice que le dijo, sígueme. Le dijo a este hombre, sígueme. Y le dijo, déjame primero que yo entierre a mi padre. Pero el Señor le dice, déjalo que entierren a los muertos, pero tú ve y sígueme. El Señor a esa persona le estaba echando el ojo para que le siguiera. A ver, a nosotros, hermanos, el Señor ya nos tomó quizás a nosotros en cuenta que le sirvamos a Él y no sé qué nosotros estamos pensando. Que cavilamos en nuestros corazones para decir, todavía no le puedo servir, todavía no, voy a esperar otro tiempo, que me dé más tiempo el Señor, voy a esperar que estamos esperando pruebas, señales como Gedeón, que le puso allí, le dijo, puso allí un paño si está mojado o si está aquí, puso muchas maneras para poder hacer lo que Dios le estaba mandando. Estamos pensando como Gedeón, pero Gedeón, hermano, en unos días resolvió eso. En paso de unas semanas resolvió todo. Pero nosotros, ¿cuánto estamos esperando, hermano? No vamos a esperar tener 15 años en el Evangelio para poder servir y seguir al Señor de como Él quiere. Debemos comenzar ahora, hermano, 2023. El Señor pronto viene. Debemos estar pensando en qué le vamos a servir al Señor este año, ¿verdad? Ahora tenemos un proyecto de una iglesia, hermano, en Greenville, que imagínense, necesitamos líderes, necesitamos anfitriones, necesitamos
predicadores, necesitamos hermanos que canten, que toquen música, necesitamos todo eso. Pero ¿quién, hermano? Yo lo quisiera hacer todo, hermano. Yo quisiera hacerlo todo. Pero no, hermano, Dios está llamando a otros. Dios está llamando para que vayamos a la guerra todos, ¿verdad? Dios está llamando para que todos seamos parte. El Señor está buscando 300 hombres que llevó Gedeón a la guerra, ¿verdad? No aquellos que iban, aquellos 6,000 que iban allá, que el Señor dijo, pruébalos, porque son muchos los que van. Dios no necesita de ejércitos, el Señor necesita de pocos que estén dispuestos a hacer la obra de Dios. Dios necesita de 4 o 5, hermanos. Yo siempre he dicho, el Señor solo necesita de gente dispuesta, no importa la cantidad. No importa el montón de gente, hermano. El Señor le importa a aquellos que están dispuestos. Por eso la Biblia dice, cuando fue a la guerra contra Sisara, que fue Barak con Débora, dice que solamente los hijos de Rubén había grande propósito en el corazón. Y eso fue lo que Dios bendijo, que había grande propósito en el corazón en las familias de Rubén, de la tribu de Rubén. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos ese punto. El costo de tomar una decisión de seguir a Jesús no es poner condiciones para seguirlo, sino, hermano, solamente servirle. Y no importa, hermano, que le hemos hecho un juramento a la familia. Por ejemplo, tenía quizás lealtad a la familia, pero dijo, no, primero voy a ir a enterrar a mi padre. Primero voy a ir a enterrar a mi padre y luego que cobre mi herencia, yo vengo y te sigo. Nada debe tener prioridad sobre el compromiso de vivir totalmente para Él. No debe haber nada que nos impida el poderle servir a Dios. Dicen amén a eso, hermano. Nada. Entonces le dijo a otro, versículo 61, te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. O sea que él puso otra excusa. Él quería ir en ese momento, ir a la casa a despedirse. Nada debe tener mayor prioridad sobre el compromiso de servir a Dios. Nada, hermano, ni la familia, la lealtad familiar, nada, hermano. ¿Sabe? El llamado de parte de Dios es personal. Y sabe, cuando le llama al Señor, no crea que Dios deja fuera a la familia. ¿Usted cree que cuando Dios me llamó a mí, dejó fuera a mi familia? No, el Señor incluyó a mi familia. Ese era mi temor, que cómo iba a ser yo cuando el Señor me llamara. Pero sabe, hermano, cuando Dios lo llama a uno, el Señor involucra a la familia. El Señor Él es el encargado de hacer que las cosas funcionen en la familia. Pero cuando el Señor lo llama a uno, no cree que Él está separándolo a usted de su familia. No, el Señor lo está uniendo. Lo que pasa es que usted no está entendiendo. Si usted piensa que el Señor lo está desuniendo, que dice, no, es que el Señor quiere que le sirva yo y me quiere apartar de mi familia. No, eso es lo que usted está pensando. Lo que el Señor está haciendo con ustedes, poder restaurar no solamente su vida, sino toda su familia. Como dijo aquel hombre, yo en mi casa serviremos a Jehová. Que el hombre estaba resuelto a servir al Señor juntamente con su familia, porque Dios lo llama con toda la familia, ¿verdad? Dios no llama solamente a un personaje, llama a toda la familia. Cuando llamó a Moisés, dice que Moisés lo llamó en Madián, allí en el monte de Dios, y dice que después le dijo, ve a Egipto. ¿Y qué hace Moisés? ¿Se va allá solo? No, ¿verdad? Se lleva a su esposa, se lleva a su hijo, se lleva a toda su familia para ir allá a Egipto a sacar al pueblo que Dios le había mandado que lo fuera a sacar. O sea, cuando Dios llamas a todos. Entonces, si queremos seguir a Jesús, tenemos que tener a Jesús como referencia. ¿Y cuál es la referencia de Jesús? Es que Él no tuvo lugar o más bien, Él no tuvo un lugar que se llamara hogar. Jesús no tenía nada, o sea que el Señor no le ofreció nada. Él dice que no tuvo un lugar que se llamara hogar. Porque ¿qué le dijo al hombre? Las horas tienen sus guaridas. Pero el Hijo del Hombre no tiene nada ni a dónde recostar su cabeza. O sea que el sacrificio que podamos hacer por el Señor a veces puede ser, decíamos hace un ratito, puede ser sin recompensa. Pero eso no quiere decir que por eso no le vamos a servir al Señor. Sabe, hermano, que aunque no tenga recompensa aquí en la tierra, sabe, la satisfacción de haber hecho la obra de Dios es algo que no tiene precio, hermano. Yo siempre así lo entiendo de esa manera. El ser la obra del Señor no tiene
no tiene comparación con nada, hermano, ni con un cheque que se lo pongan a usted aquí, hermano. Aquí que le pongan, no sé, el cheque que usted se le venga a la mente, se lo pongan ahí a usted y lo cobre. No tiene comparación con la satisfacción de haber hecho la obra de Dios. Dígame a mí cómo me quedo después del domingo que yo he predicado, ¿sabe? Yo me quedo satisfecho de haber predicado y me puedo dormir tranquilamente. ¿Sabe por qué? Porque me quedo satisfecho como cuando usted come algo bueno, hermano, que usted dice, qué rica comida. Así me quedo yo satisfecho de haber hecho la obra de Dios. Esa es la satisfacción que da la obra de Dios, que no tiene comparación con un cheque, que no tiene comparación con nada de este mundo. O sea que el servir al Señor, hermano, Él es nuestro modelo, es nuestra referencia, porque dice que lo que Él hacía en Mateo 9:35 dice que Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando todas las enfermedades y todas dolencias en el pueblo. O sea que el Señor no estaba estático en un solo lugar, Él iba por todos lados predicando la palabra de Dios. O sea que Él no tuvo un lugar que se pudiera llamar hogar. El hermano no pudo recostar la cabeza en una almohada como la que nosotros tenemos, ¿verdad? Como esas camas tan suavecitas que tenemos ahora, que parecen de agua, ¿verdad? El Señor no tuvo eso. Seguir a Jesús a veces es experimentar el desprecio de la familia, el rechazo de los amigos y de compañeros de trabajo. Eso es lo que a veces, fíjense, el seguir a Jesús a veces es experimentar desprecio familiar. Yo me acuerdo cuando yo llegué a la casa bien contento, hermanos, que yo había dado mi vida al Señor, pero con mi mamá pertenecía a otra religión. Cuando yo llegué le dije, mamá, recibí al Señor ahora. ¿Sabe qué me dijo mi mamá? No te quiero, desde ahora en adelante no sos mi hijo, porque ya sos de esos, me dijo una gran palabra que le dicen a los cristianos allá, dijo, ya te hiciste de eso, ya no te quiero, vete de mi casa. Entonces, me corrió de la casa, al menos yo llegaba ahí por ratos a la casa y ya dijo mi mamá, no te quiero para nada de aquí. Y ya, hermano, yo me fui llorando, pero hice mía aquellas palabras que el Señor dice, si tu padre y tu madre te dejare con todo esto, Jehová te recogerá. ¿Y sabe lo que hice yo? Comencé a orar, a ayunar, para que el Señor tocara a mi mamá. Y sabe, hermano, 9 meses después de haberme convertido, mi mamá se convirtió al Señor. Y después mis hermanas, y luego mis hermanos. Entonces el Señor comenzó a orar grandemente, porque sabe, hermano, que el poder experimentar el desprecio no es nada fácil. Pero eso es lo que produce el reino de Dios a veces en nuestra vida. El desprecio, a veces el rechazo de nuestros amigos y de nuestros compañeros de trabajo, porque ya andas oyendo canciones de esas, canciones cristianas. No, escucha esto. O mira, porque ya vas con la Biblia. O ya mire, a veces el desprecio, a veces el seguir al Señor, a veces vamos a experimentar desprecio de los demás. Pero hermano, el costo de seguir al Señor a veces es muy alto. Pero ser un discípulo de Jesús vale la pena. ¿Lo creen, hermano? Lo que vale la pena el desprecio, el que nos miren mal. Pero mire, ser un discípulo del Señor, aunque tenga un costo, y póngale ahí el signo del dólar, el costo muy alto de servir al Señor, pero ser un discípulo vale la pena. Es una paz que llena todo entendimiento, dice la palabra de Dios. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No hay nada comparado, miren, nada, hermano, ¿sabe? El borracho toma el siguiente día, hermano. ¿Cómo cree que se levanta? El que hace lo que hace, el que roba, ¿cómo cree que se siente después? Pero sabe el servir al Señor, ¿qué se siente, hermano? Es una paz, hermano, que da, hermano, que uno que se enoje, hermano, rápido le pasa, oye, no, es que yo no tengo que enojarme. Es que yo tengo que ser un ejemplo, porque el Señor fue mi ejemplo, dice uno. Pero es que servir al Señor es lo más grande que hay. El ser un discípulo es una inversión que dura para toda la eternidad. Es el último punto que traigo. Jesús le dijo, el versículo 62 dice, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si usted ha sido agricultor, usted no me va a dejar mentir que si usted una vez fue y aró, tomar ese arado y que los bueyes vayan adelante, usted tiene que ir bien rectecito y
y empujando y guiando más bien los bueyes a que el surco, bueno, nosotros le llamamos surco allá, le va dejando bien rectecito. Y si usted, hermanos, no puede soltar eso porque los bueyes se le van a desviar del camino donde tienen que ir. Entonces, pero el Señor dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, no puede ir usted arando viendo para otro lado, ¿verdad? No tiene que ir derechito guiando a sus animales. O sea que esto de servir al Señor no tiene retroceso, tiene solamente la mirada en el blanco que es Cristo. Pero el ser un discípulo es una inversión que dura para toda la eternidad. Eso lo decía hace un momento, ¿verdad? Que dura la eternidad. Porque Pedro en un momento, hermano, le entró la duda. En Lucas 18:28, Pedro le dice a Jesús, pero le dijo, he aquí nosotros hemos dejado a nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Imagínense que es la respuesta del Señor. O sea que nada de lo que nosotros podamos tener aquí en la tierra se puede comparar con lo que el Señor está preparando para nosotros, o lo que el Señor nos va a entregar a nosotros, porque dijo el Señor que nada que hayamos dejado tiene comparación. Dice Lucas 18, 28 y 29, dice que nada se puede comparar. Dicen amén a eso, hermano. O sea que nada, o sea que si usted lo deja todo por el Señor, sepa, como dice el versículo 29, de cierto, os digo que no hay nadie que haya dejado casa, padres, hermano y mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. O sea que Dios no solamente nos ofrece la vida eterna, sino aquí nos va a dar muchas cosas. Así que, hermanos, ese es el precio que nosotros debemos pagar. Quizás usted está ahí cavilando y que si hago o no hago. No, hermano, no dude que servir al Señor es lo más grande que pueda haber en la vida. Señor, hermano, servir a Dios es algo grande. Ser parte de esto es quedar en la historia, hermano. Saber que nosotros hicimos algo por el Señor. Quedar en la historia de que hicimos algo por su obra, por su reino, tiene recompensa muy grande. Mucha gente será quizás será recordada porque hizo esto, lo otro. ¿Sabe? Cuando una persona se muere, dice que esa persona, cómo fue buena, cómo hizo esto, cómo ayudaba al prójimo, que dicen así, ¿verdad? Cuando alguien se muere, ¿verdad? Pero ¿qué dirán cuando nosotros nos muramos, hermano? Que lo recorrió todo, hermano. Hablando del Señor, este hermano era incansable. Yo me acuerdo que cuando íbamos a verlas a veces decían, esta hermanita que está aquí era incansable, decían uno. Esa hermana le predicaba a una hermana, ayudaba a esto, hacía esto por la iglesia, hacía esto por los hermanos. Qué bonito que digan de uno de estos. Yo quisiera que así se expresaran cuando yo me muera. Que digan, este hermano incansable, hermano. Cuando hacía cosas para el Señor. Pero que digan, este hermano, bien, hermano. Lo llamamos para ir al culto y decía, él no contestaba. Les llamamos para hacer esto y él decía que no podía. Él decía que no tenía tiempo, que cuando le quedara tiempo lo iba a hacer. Imagínense que digan a nosotros eso cuando estemos ahí en el ataúd, hermano. Qué ejemplo de vida, ¿verdad? Pero si nosotros hacemos cosas que digan grandes cosas de usted, que hizo para la obra de Dios, porque saben, hermano, no van a decir, el hermano le fue bien, viera cuántos carros compró cuando estuvo con vida, mire cuántas vacas compró el hermano. Mire, no, la gente quiere que hablen de cosas que le van a servir en el reino de Dios. Y aún hay gente que le llaman a uno y dice, hermano, ¿cree que mi hijo se salvó? Porque fíjense que él no quiso nunca nada de Dios, pero ¿cree usted que quieren la esperanza que uno les diga que sí se salvó la persona que está ahí? Porque todos quisiéramos saber que lo que hicimos en vida aquí tiene percusiones allá en la otra vida, ¿verdad? Pero quiera Dios que nosotros tomemos la mejor decisión de poderle servir a nuestro Dios. Dicen amén a eso. Porque si eso lo hacemos, hermano, va a ver que en el siglo venidero, como el Señor dijo, tendremos grandes recompensas para recibir. Vamos a orar en esta hora. Vamos a cerrar nuestros ojos y